Lautaro, ¿cómo estás, amigo? Yo acá subsistiendo en el viejo mundo. Todo bien, pero un poquito complicado con una investigación que tengo que hacer. En relación a eso te quería pedir un gran favor, ya que en Francia está muy complicado conseguir material sobre ese tema. Necesitaría que realices un relevamiento fotográfico y un informe que aporte datos sobre las influencias francesas en Buenos Aires a principios del siglo XX. Lo ideal sería que te conectaras con Daniel Massey, el profesor de la facultad. Quedo a la espera de tu respuesta y como sea te agradezco de corazón y te mando un gran abrazo. Lucas. ¿Daniel? Sí. ¿Qué tal? Disculpe, mi nombre es Lautaro. Yo soy alumno de la facultad, trabajo en la biblioteca, no sé si me tiene de vista. ¿Tienes 5 minutos? Sí. Sí, gracias. Bueno, le cuento. Yo tengo un amigo que está estudiando en Francia y va a hacer una tesis de doctorado de París sobre Buenos Aires. Y bueno, allá no hay mucha información y me pidió que le diera una mano. Y lo que yo quería es que, además de que me oriente un poco, como que me contextualice un poco históricamente. Bien, ¿cuál es el contexto histórico en el que surgen estos palacios en Buenos Aires? La mayoría de esas construcciones son en torno al 1900, algunas son anteriores, lo que habitualmente se conoce como la Belle Époque, que es cuando algunas de las familias de la élite, de la alta sociedad porteña, comienzan a trasladarse desde Catedral al sur, que era donde vivían habitualmente desde tiempos de la colonia, a la zona norte de la ciudad, que es la zona que se empieza a desarrollar, sobre todo desde la intendencia de Alvear, de Torcuato de Alvear, en 1880. Eran casas familiares, eran casas donde estas familias vivían, aunque no vivían todo el año, porque pasaban muchas de ellas una parte del año en Francia, viajaban a Francia sobre todo en el invierno. Pasaban el verano europeo en París, en la costa sur. De ahí se trasladaban, volvían en sus casas, sus palacios que construían en sus campos. Después muchos de ellos iban a Mar del Plata, incluso algunas familias también construían algunos palacios en Mar del Plata y después tenían estas casas aquí en Buenos Aires. Viajan a París, ven que la sociedad francesa era un modelo para ellos, y entonces empiezan a traer los materiales para construir. En muchos casos contratan arquitectos franceses, en otros copian modelos en chico de algunos palacios que hay en París, ¿no? Ellos vivían de la renta que les daba los miles y miles de hectáreas que tenían, sobre todo a partir de que en 1870 la Argentina se incorpora al mercado mundial como productor de materia prima. Entonces, exportaban primero lana, después trigo, finalmente carne. Esto daba ganancias enormes y esto les permitía a ellos tener esta fortuna para construirse estos palacios, darse el lujo de, en muchos casos, mandar a hacerlo por arquitectos franceses y traer todo desde allá. Esto obviamente mientras el boom agroexportador se mantiene. A partir de la crisis del 30 ya era muy difícil mantener estos lugares, estas casas, y muchas de estas familias empiezan a venderlas. Algunas hoy ya no existen, fueron demolidas, muchas otras las compraron o el Estado o alguna embajada. Francia ha sido el modelo siempre.
Ya desde Echeverría y la generación del 37, Francia ha sido el modelo de la cultura. Así como para estas generaciones España era el atraso, Francia era la modernidad, la cultura. Así como en lo económico, estos mismos grupos admiraban a Gran Bretaña, a Inglaterra, en lo cultural, en lo social, el modelo era Francia. Entonces querían marcar una diferencia con otros sectores de la sociedad. Incluso esto es lo que hace un poco que también se trasladen de la zona sur a la zona norte, porque la zona sur había sido una zona tradicional, la zona de Catedral Azul. Pero también ahí empezó a poblarse, a llegar inmigración, y entonces empezaron a buscar alejarse de esta zona muy concentrada en población a zonas más alejadas y sobre todo donde hubiera menos contacto con los sectores más bajos de la población. Digo, porque al fin y al cabo toda esta zona estaba bastante cerca de La Boca y de algunos barrios fabriles que empezaban a formarse, zonas donde se empezaban a instalar inmigrantes. El éxodo masivo se da después de los 70, la fiebre amarilla, y sobre todo a partir de la transformación que lleva adelante Torcuato de Alvear, que es el intendente que intenta transformar a Buenos Aires en la París de Sudamérica. Lo que te recomendaría es que recorras la avenida Alvear, pero yo te diría que si vas con una cámara fotográfica a la zona de Plaza San Martín, es uno de los mejores lugares, seguramente tendrás, para tener algunos datos más, que hablar con algún arquitecto que te pueda dar detalles sobre el estilo de construcción. Buenos Aires en esa época también tuvo construcciones italianizantes, españolas, pero en esta zona, en todo lo que es zona norte, lo que se impuso es el modelo parisino. El modelo era parecerse a París, que Buenos Aires se pareciera a París. Eso es. Bueno, espero haberte sido útil. Te agradezco mucho, en serio. Yo te diría que si vas con una cámara fotográfica a la zona de Plaza San Martín, es uno de los mejores lugares. Espero haberte sido de utilidad. Lo veías. Marciales se le complica un poco, pero bueno. Hola. Dale. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Lau? Bien. ¿Bien? Pero sí, de una. Dale, venite. No sé, en esta semana se me Después combinamos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, está bien. ¿Qué te pasa? No, que tengo un problemita a resolver. ¿Qué? No, nada grave. No, que yo tengo un amigo, Lucas, que se fue a vivir a Francia. Ah, sí, el de Francia. El de Francia, que me pidió que le mandara información sobre la influencia de París en Buenos Aires. Me dijo que era muy importante, entonces fui y hablé con uno de los profesores de acá y me dijo que para eso, para hacer un buen relevamiento, tenía que sacar fotos y hacer entrevistas. ¿Y cuál es el problema? Y yo nada, menos ganas de decirle que no. ¿Por qué? Y porque es un re laburo, no sé, me parece Vamos a ayudar, mucho. claro. ¿Sabes que sacar fotos? Yo la saco. Yo hago las entrevistas. Bueno. ¿En serio? ¿Parece? Claro, Sí. está buenísimo. Bueno, Lo hacemos juntos y lo hacemos rápido y lo hacemos bien. bueno, está bien, gracias. Pronto. Dale. Bueno, contanos bien cómo es y, bueno, arreglamos. Bueno, dale. ¿Sí? Dale, gracias. Hola, Viole. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, acá. Haciendo los deberes del hogar. ¿Vos qué andás? ¿Qué contás? Che, Viole, encontré algo que es perfecto para lo del Lau. Contame, a ver. Escucha, Viajes Históricos. Sí. Es una empresa de turismo cultural. Se llaman Los Eternautas. Entonces nosotros combinamos con ellos y te explican el tema que vos quieras desarrollar. Si es la influencia de París en Buenos Aires,
Les pedimos que nos hablen de eso y nos lleven a los lugares representativos de eso. Claro, bárbaro. Con vino directamente, a la tarde. Un día de estos a la tarde. Dale, vos decile a Lau. Ahora lo llamo. Gracias. Sí, beso. Te mando un besito, chao. Hola. Sí, para combinar un día y un horario. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? En el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la Plaza San Martín, que es uno de los sitios ideales en la ciudad de Buenos Aires para poder hablar sobre la Belle Époque en la Argentina. Hay que pensar que originalmente todo este sector era una antigua barranca con una antigua quinta y una plaza de toros en tiempos coloniales. Y a medida que va avanzando el siglo XIX se va transformando completamente. Y esta transformación es paralela a este crecimiento económico. Por otra parte, la República Argentina va a recibir una serie de inversiones de capital muy importantes que se van a manifestar muy claramente en la infraestructura y después también en el propio sistema financiero. En la infraestructura a través de los transportes con la construcción de los ferrocarriles, y en el sistema financiero a través de las bancas y las compañías de seguro que se van a instalar fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades como Córdoba y Rosario. Esto va a generar un cambio muy radical en la ciudad de Buenos Aires que empieza a modernizarse aceleradamente. A todo esto hay que sumar también el hecho de que el Estado Nacional se consolida a partir de 1880 y uno de los sitios elegidos para construir sus nuevas residencias va a ser precisamente la Plaza San Martín. En realidad es un proceso muy lento. Van a comenzar fundamentalmente sobre el eje de la calle Florida, construyendo sus petit hotels, y hacia principios del siglo XX van a llegar aquí a la plaza. El primer palacio que se construye es el Palacio Aedo, que es del siglo XIX, pero posteriormente, entre 1906 y 1909, se construyen el Palacio Paz, el Palacio Anchorena y el Palacio Ortiz Basualdo, que hoy lamentablemente no se encuentra porque ha sido demolido en la década del 60. No solamente la Plaza San Martín es transformada, sino que casi todo el eje que va hacia los parques de Palermo también se modifican para el centenario y se instalan a lo largo de este eje la mayoría de los monumentos que las colectividades de las diferentes naciones que habían hecho fortuna aquí en la ciudad de Buenos Aires regalan para los festejos del centenario. Para gastar precisamente todo ese excedente y garantizarse el estatus, esta élite va a adoptar gran parte de los patrones que se entendían en Europa como modernos. Bueno, entonces los invito a recorrer la plaza y vemos los ejemplos en detalle. Mira lo que son esas ventanitas. Son óculos. Óculos. Y están ubicados en lo que se llama mansarda, que es ese tejado que constituyen el remate típicamente francés. Este es un palacio típicamente francés.
¿Por qué? Bueno, en realidad este palacio es una reelaboración que hace el arquitecto Alejandro Christoffersen de la tipología del palacio francés, a diferencia del italiano. Tipología es una idea de cómo se tienen que organizar los espacios en un edificio. El palacio francés se caracteriza por tener un patio de honor alrededor del cual las salas lo abrazan y hace de recepción. Entonces lo que él hizo es una readaptación del palacio francés, pero en un lote urbano. ¿Es arquitecta? Sí. Entonces Buenos Aires quiere ser, mejor dicho, la París de Sudamérica, y estas familias, estas élites, lo que intentan es precisamente construirse su propio Versalles. Y después sus derivados, el tema del petit hotel, por ejemplo, que es la vivienda unifamiliar para esta nueva burguesía que se inserta en lotes mucho más chiquitos. Más burgués y no tan aristocrático como... Y no tan aristocráticos, tan de élite como estas familias que devinieron, bueno, el origen eran las antiguas familias patricias. Claro. ¿Y desde qué época repercute la arquitectura francesa aquí en Buenos Aires? O sea, ¿en qué momento empieza? Bueno, tiene que ver con un proceso de europeización que se produce a partir de dos fenómenos, que son el fenómeno de metropolización y el fenómeno de modernización de Buenos Aires, cuando se trata de la construcción del Estado-Nación. Muchas gracias. No, nos sirve mucho. ¿Qué falta? No, creo que falta entrevistar a... Vamos en taxi, ¿no? No sé. ¿Es lejos? Pará, no tengo Lucía. plata. ¡Lucía! Vayan, chicos. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Te estaba yendo. Sí, con los chicos. Ah, ¿querés venir? Vamos a sacar fotos, vamos a recorrer lugares. Vení. No, ahora no puedo. ¿A qué hora? Si terminan más o menos temprano, podemos hacer algo. ¿Sí? Bueno, cuando termines, no sé, te llamo. Yo te mando un mensajito. ¿Sí? Dale. Bueno. Te lo mando. ¿Eran terratenientes? La verdad que no sé, pero me imagino que sí, porque todas estas familias tradicionales vivían de la tierra.
Y estas familias tradicionales son las que van a gobernar el país de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Conforman una alianza entre los dueños de la tierra, los terratenientes, con los comerciantes de comercio exterior e interior, digamos, de Buenos Aires y el capital financiero británico. Y, por lo tanto, van a moldear un país de acuerdo a sus necesidades, que era la del sistema agroexportador, la del modelo agroexportador, ¿no? Es decir, la exportación de materias primas y a cambio de la compra de productos ya manufacturados por la industria europea, británica principalmente, ¿no? Familias tradicionales, criollas, nacidos acá, que en el desarrollo del siglo XIX habían logrado derrotar a los proyectos alternativos, que eran básicamente las economías del interior, atrás de los caudillos como Felipe Varela, como el Chacho Peñalosa, hicieron el levantamiento de las montoneras, y también lograron derrotar al proyecto alternativo que fue Paraguay, que tenía un proyecto propio de país con desarrollo industrial, con un grado de proteccionismo, ¿no? Y habían logrado conquistar la tierra también en base a la campaña del desierto y al aniquilamiento de los pueblos originarios de acá, ¿no? Claro. Entonces se quedaron con todas esas tierras, ¿no? La mano de obra eran los gauchos que habían sido derrotados en esas luchas montoneras, digamos, y por otro lado se abre un proceso de inmigración muy importante. Por necesidad de Europa de expulsar mano de obra, por la crisis europea también, y también por necesidad sobre todo por necesidad de los terratenientes de acá, de que venga gente a trabajar en esos campos. Entonces, muchas de las colonias que se van instalando y demás tienen que ver con esa mano de obra, ¿no? Y los irlandeses, los vascos, bueno, y sobre todo españoles y sobre todo italianos, ¿no? Principalmente. Muchos de estos inmigrantes logran por ahí poner un comercio, ser pequeños industriales, tener un pequeño taller, y sus hijos comienzan a ir a las universidades. Entonces empieza a haber ascenso social, se empiezan a insertar en el aparato administrativo estatal y comienza a haber cierto ascenso social que hace que para la élite gobernante sea un problema, ¿no? Porque esa migración o esos hijos de inmigrantes que tenían ese ascenso social comenzaban a demandar lugar en la política, espacios, y esta élite rechazaba todo eso, ¿no? Entonces empiezan a discutirse ideas de, bueno, qué hacer, digamos, ¿no? Con eso. O para algunos, digamos, había que hacer ciertas reformas que los permitiese incorporar, y para otros no, para otros había que directamente establecer leyes más represivas, ¿no? Es la época en la cual se establece la ley de residencia, por ejemplo, que expulsaba a todo extranjero que atentase contra el orden establecido, digamos, ¿no? ¿Vamos a Andalucía? Vamos, sí. Vamos por allá y lo Una de las cosas importantes que hay que entender es que, por ser un país agroexportador, lo que se convierte es en una rama de la industria británica. Es decir, lo que la industria británica necesita, el campo argentino lo produce. Entonces, el campo argentino es una rama de la industria extranjera. Y esto lo convierte a esta oligarquía terrateniente en gran medida, digamos, en un sector muy antinacional, en el sentido de que no logra atar a todo el país y a incluirlo en un proyecto, sino que, digamos, con que su mercado externo esté satisfecho, digamos, y que pueda hacer sus negocios, el resto no importa. Entonces, pensemos en un país para 10 millones, 12 millones de personas. Y Perdona, se me hizo re tarde. Me tengo que igual seguir visitando esto y, bueno, podés leer algunos libros sobre esto porque es interesante y necesario para entender qué es lo que nos pasa hoy. Chao, hasta luego. Son dos preguntitas más. ¿Cómo estás? Bien, terminé. A ver.